¿Qué es lo que es? Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a otra edición de Jonito Carica Reacciona. Hoy vamos a reaccionar a otra canción de Baby Metal. Esta canción ha sido solicitada por muchas personas. Me han comentado en los comentarios varias veces, me han dado links a los videos, me han pasado muchísima información sobre esta canción. Se llama Road of Resistance. Esta es la versión en vivo, live in Japan. Este es el video oficial. Vamos a ver qué tal. No he escuchado esta canción, esta es la primera vez que la voy a estar escuchando, así que vamos a ver qué tal. Vamos a dejar para más tarde los comentarios y vamos a comenzar de una vez con esto. Quiero hacer una pausa para primero inicialmente, por lo que estoy viendo, esta canción va a ser una canción larga y veo el intro, es lo que menciono casualmente, esta banda, cada canción que hace, cada canción en la que ellas ponen su creatividad, donde la banda viene con algo muy interesante musicalmente, es algo totalmente diferente a lo que hemos escuchado anteriormente. Me gusta mucho el intro, me parece que este intro es bien estilo, vamos a decir, es estilo épico, así bien épico, power metal puede ser incluso. Eh, y me encanta, la verdad es que me encanta, me ha gustado por el momento, así que sigamos viendo con qué más nos sorprenden. Me ha recordado bastante el género power metal, bastante. Incluso hay partes que me quedo, es que esta parte me recuerda a una canción de Dragon Force, por ejemplo, o de otras bandas épicas, que digo yo, otros géneros de speed metal, power metal, porque tiene muy buenos elementos. Esa batería, ese baterista está en bomba, está en su punto, está dándolo todo, dejándolo todo en la cancha, ¿no? Wow. Ok, vamos muy bien, vamos muy bien. Es muy un género, o sea, esta canción un género muy diferente. No pensaba que ya estuvieran también tocado este tipo de géneros así bien speed, bien power. No, pero está muy bueno, está muy bueno. Y creo que también se ajusta mucho con las voces de ellas y con las coreografías y bueno, con todo el show, la verdad. Así que continuemos. Creo que esa parte ha sido... Ah, se me metió en el ojo. Creo que esa parte ha sido una de las partes en todo lo que es Baby Metal ahora mismo tocando, digamos, en vivo, que más me ha gustado. Que es un momento en que todo un público, cantidad, una cantidad increíble de personas están cantando una canción al unísono. Para mí esos son momentos muy poderosos, muy poderosos. Demuestra muchas cosas, pues la unión de que todos podemos estar juntos por un solo fin, por una meta, por algo. Algo que nos motiva a todos y nos impulsa a avanzar. Y en este caso es heavy metal. Y me parece que estos momentos son muy especiales, muy importantes, pues. Y de verdad que, wow. O sea, esas bandas, esas chicas realmente también tienen un poder de control de multitud increíble. Wow, solo quería dejarles ese comentario mientras, pero uff. Ese, ok, ok, vamos a asimilar todo lo que hemos visto ahora hasta el momento. Esta es la última canción que ellas tocan en los conciertos, o por lo menos en esa gira de conciertos que estuvieron de allá en Big en Japón, ¿no? Ya Live in Japan. Ok, entiendo. Por eso se veía como tan épica, casualmente una canción se veía épica, llena de energía y todo. Entonces era como que, no sé, siento que era muy épica. Pasa una canción que tú pondrías en el medio, en cualquier punto. O sea, o comienzas o terminas el set, todo el set list con esa canción. Y por lo que estoy viendo, sí, casualmente parece que sí, que terminaron el concierto con esa canción. Me gustaría, bueno, puede ser también que acaban de iniciar el concierto, o sea, habría que ver el setlist, pero sí, se ve que es una canción muy épica. Por lo que pude ver en las coreografías, que es algo que trato de ponerle bastante atención a las coreografías que ellas hacen, porque a veces entre los movimientos y las cosas, tú tomas ciertas cositas haciendo gestos. Siento que la gesticulación es muy importante cuando uno quiere pasar un mensaje, sobre todo cuando el mensaje es en otro idioma que uno lo más probable es que no conozca. Uno tiene que hacer lo posible para, con los gestos, tratar de hacer un gesto que sea internacional, ¿no? Siento que a veces cuando ellas hacen así, muchas veces que hacen así, como que algo que tiene que ver con el cariño, con el amor interno, con cómo hay que crear las personas, que y quizás es muy alineado a lo que yo mencionaba, de que esta canción siento que en la parte en la que se detuvo toda la música y solo estaban cantando todos al unísono, esas partes así creo que son muy fuertes porque nos demuestran que la humanidad, por muchos temas, muchas cosas, ¿no? Temas políticos, sociales, religiosos, culturales, de etnia, tantas cosas que pueden dividir a las personas y segregarlas.
creo que en estos momentos, y quizás esto es una de las razones mucho más allá de cualquier tema del que podamos estar conversando, que es uno de los temas que realmente me hace que me apasione y me guste mucho el rock, el metal y este tipo de música. Porque esta música no discrimina. Realmente aquí todos somos personas, todos somos iguales, todos estamos en el mismo lugar disfrutando las mismas cosas. Y siento que este tipo de eventos sacan lo mejor de las personas. De verdad que sí. Bueno, la música estuvo muy fuerte, o sea, muy fuerte, muy poderosa, como siempre. El fuego, me encanta que haya fuego, me encanta ahí los efectos visuales. Me encantó que ellas tuvieran el escenario principal, bajaron un puente, no lo bajaron, ya el puente creo que estaba construido ahí, todo el puente, y pasar un pequeño escenario más para la parte del canto que les menciono, al unísono. Eso me recordó mucho un concierto que hizo Rammstein en, bueno, un grupo de conciertos que hicieron por Europa, en el que ellos también hacían algo parecido. Tenían su escenario principal, bajaban un puente y la banda pasaba entonces a otro pequeño escenario y tocaban un par de canciones más ahí. Eso me parecía súper genial, me parecía algo muy interesante. Y claro, me imagino que ellos no son las únicas bandas que lo han hecho. Siento que es algo que lo han hecho bastante, pero me parece que si tú vas a un evento en vivo, deberías llevarte la mejor la mejor experiencia que puedas en el evento en vivo, porque al final tú estás yendo personalmente y tú estás usando tus sentidos para percibir todo el evento, ¿no? No solamente los oídos, estás usando los ojos para ver todo, estás el mismo cuerpo para sentir las vibraciones de las baterías, del bajo. Y incluso el olfato, usas el olfato cuando hueles la pólvora y hueles el humo del fuego de las bengalas y todo eso. Y bueno, también usas papeles gustativas, obviamente, muy importante, ¿no? Para tomar tu cervecita ahí cuando estás disfrutando tus canciones, porque eso nunca puede faltar, nunca puede faltar. Pero lo que quiero decir con esto es que siento que Heavy Metal, dentro de todo, hace que todos usemos los sentidos, todos los sentidos, es una presentación en vivo. Usamos los ojos, los oídos, usamos el tacto, usamos todo. Y siento que es una de las mejores cosas, una de las mejores cosas cuando haces este tipo de conciertos, pues, que la gente se hace una experiencia intensa, es una experiencia fuerte, una experiencia que te marque, que te cambie la vida incluso de ser posible. Y siento que lo hacen muy bien. El video, como les digo, pues es muy bueno, me gustan los efectos, me gusta el fuego, me gustan muchas cosas, vi muchas cosas. Y la música en sí, los elementos de power metal, muchos elementos de power metal, muchos elementos épicos. Me recuerdo en algunas partes de ciertas canciones de Avenged Sevenfold, de esa banda. Me recuerdo también algunas cosas de Dragon Force, me recuerdo ciertas cositas de los géneros power metal, que si... O sea, tenía sus par de cositas. Y me parece que es muy bueno que ellas, como les mencionaba, algo que me gusta mucho de ellas es que tomen elementos de diferentes géneros, los junten y hagan un buen mix, les pongan los elementos de ellas, les pongan sus componentes, lo que ellas presentan y hagan algo nuevo. Y creo que esta canción es un vivo ejemplo de que no importa el género, ellas toman lo mejor de cada género y van a hacer una canción muy buena. La canción me gustó bastante y bueno, la coreografía como les mencionaba o sea, es bien interesante ver las personas alineadas haciendo los mismos pasos, los mismos movimientos. Sí, es algo que se entrena. Uno se entrena, lo practica bastante y uno lo domina. Pero no es fácil tampoco, se toma experiencia. Y mientras cantas y haces eso y haces, o sea, bastantes cosas que tienes que tener ya claras de lo que vas a hacer. Ahora por eso multiplícalo por la cantidad de canciones que tienes en todo tu tracklist que vas a usar para ese concierto. O sea, es algo muy interesante. Y ellas para la edad que tienen, bueno, o la edad que tenían por lo menos en ese momento, porque yo tengo entendido que esto fue hace años ya. Me parece que es algo genial, en verdad. Me parece que es algo muy bueno, muy cool. Y quiero seguir viendo, quiero seguir reaccionando y quiero seguir viendo videos de esta banda, porque me parece que hay todavía, como me decían por ahí en unos comentarios, este apenas es la punta del iceberg. Y wow, por mí que se mantenga así. Quiero cada vez conocer más de ellas y bueno, disfrutar igual que ustedes y con ustedes aquí. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por su tiempo hoy. Les agradezco que estén aquí conmigo en otra edición de Juanito Carica Reacciona y que bueno, pasemos un buen rato, porque al final lo que se quiere es eso, que disfrutemos todos en grupo, y ustedes me compartan muchas cosas para que yo también aprenda bastante y bueno, yo también compartirles a ustedes mis experiencias y mis comentarios. Así que hasta la próxima y nos vemos. Hasta luego.